abrió el cielo y se oyó la voz del Padre: este es mi Hijo amado, escúchenlo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo fue Jesús de Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba impedírselo diciéndole: soy yo el que necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí? Jesús le contestó: déjalo así por ahora. Está bien que cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este lunes muy especial porque hoy simultáneamente acaba el tiempo de Navidad y empieza el tiempo ordinario. Tan es así que el próximo domingo ya estaremos en el segundo domingo del tiempo ordinario. Y entonces, claro, uno dice, pero ¿cómo es eso? Es que las cosas de Dios no son como nuestras cosas. Y nosotros estamos contemplando el misterio revelado desde antiguo. Y entonces necesitamos comprender simultáneamente que en el bautismo se comprende en plenitud el misterio de Navidad y que en el bautismo de Cristo se inicia su vida pública, porque el misterio de la encarnación y del nacimiento de Jesucristo no son la vida pública, son la vida oculta. La vida pública va a empezar cuando Jesús, luego de que es capturado, apresado, Juan Bautista, él va a empezar a predicar. Aquí Jesús no va a predicar, Jesús va a hacer algo absolutamente incomprensible y que a uno se le puede pasar rápido. Jesús va a ser bautizado por Juan Bautista. ¿Y por qué es tan incomprensible? Porque Juan Bautista llamaba a un bautismo de conversión. Y los que necesitamos conversión son los pecadores. Y Jesucristo es Dios verdadero, luz de luz y hombre verdadero. En Él no hay pecado. Y entonces uno tendría que preguntarse por qué Jesús se va a bautizar si Él no necesita ser bautizado, como le pregunta y le dice Juan Bautista. Tú me tienes que bautizar a mí. Y Jesús le dice: hazlo. Es la voluntad de Dios. Pero eso tenemos que entender ese significado. Y entonces ahí se entiende por qué ese bautismo de Jesús es inicio de su vida pública. Porque ahí Jesús está asumiendo los pecados de los seres humanos de todos los tiempos, también los nuestros. Es decir, Jesús no se bautiza para que se le quiten pecados. Jesús
se bautiza para recoger nuestros pecados y Él poder purificarnos de nuestros pecados de esa manera sacramental que sea comprensible, sensible a nuestra experiencia de fe. Y para eso Jesús, de alguna manera, varios teólogos a lo largo de la historia de la Iglesia han dicho que Jesús está purificando las aguas para que las aguas sean capaces de iniciar la nueva creación que ya empezó con María, nuestra Madre, en su concepción, que ya se ha hecho manifiesta en la encarnación, pero que todavía nosotros, las criaturas humanas, no participamos en nuestra naturaleza humana. Ese es el misterio del bautismo del Señor. Pero además, ese misterio del bautismo del Señor muestra la plenitud de la unión de Jesucristo con la naturaleza humana en su persona, Dios y hombre verdadero, porque la unión de Jesucristo con la naturaleza humana, con las criaturas humanas, es una unión esponsal. Y en el bautismo de Jesús queda patente que se están uniendo dos familias. La familia trinitaria divina en la persona del Verbo encarnado y la familia humana representada por todos esos pecadores allí presentes y todos los pecadores del mundo entero, también nosotros, con los que Jesús se mezcla, se junta. Y entonces el intercambio es, nosotros le damos nuestros pecados y Él nos da la santidad. Y eso es lo que tenemos que entender. Porque los que nosotros más resistimos darle al Señor son nuestros pecados. Y alguien podría sorprenderse. Pero ¿cómo que no le quiero dar mis pecados? Si yo estoy haciendo fila para la confesión y lo que pasa es que falta cura. Claro, tendríamos que tomar algunos minutos más, pero vale la pena. Y la pregunta que uno tendría que hacerse, ¿y por qué tienes que confesarte tantas veces, una y otra vez de lo mismo? Y uno dice, porque vuelvo a pecar. Y la pregunta inmediata es, ¿y por qué vuelves a pecar? Si el Señor viene a ti. Y la respuesta es, porque rechazo al Señor y no me doy cuenta. Pero ¿cómo lo rechazo si yo vengo a misa, yo soy laico comprometido, yo soy clérigo? Lo rechazo porque no le termino de entregar mis pecados. Les entrego mis pecados más aparentes. Y por eso es que las personas una y otra vez se confiesan de lo mismo. Los padres del desierto comprendieron eso y nos enseñaron acerca de eso, pero ya lo hemos olvidado muchas veces y no lo predicamos. Y entonces lo repetiré brevemente. Muchas de las personas creemos que nuestros pecados son cosas sueltas, que yo tengo un pecadito por aquí, otro pecadito por allá, un pecadito grande, un pecadote, pero que son cosas sueltas. El pecado es hacer un pacto con Satanás, alianza con Satanás, y uno no se da cuenta de eso. Uno cree que el pecado es porque discutí con una criatura humana, mi mamá, mi papá, mis hermanos, los casados entre ellos, con mis amigos, con otra gente. No es eso. El problema del pecado es con Dios. Y mi pecado es rechazar a Dios y no amar a Dios.
Y hasta que yo no entre a esa raíz y decida no rechazarlo más, serle fiel, yo no empiezo mi lucha contra el pecado. Y lo que ando haciendo es simplemente lavando trapitos sucios. Pero yo no tengo un trapito sucio. Yo tengo que ser hecho de nuevo. Tengo que nacer de nuevo. Ese es el sacramento del bautismo. Pero como nos bautizamos de pequeños, no profundizamos en ese sacramento que recibimos por mérito de la vida pública y la Pascua de Cristo, y entonces no nos damos cuenta que cuando vamos a confesarnos, estamos pidiendo nacer de nuevo, empezar de nuevo, porque el Señor no nos da una pintadita, no me da un retoque. Ah, mira, ya esto está destruido, entonces vamos a hacerle un parchecito. Él me hace de nuevo. Y yo tengo que comprender esa verdad. Y por eso es que el Señor quiso asumir nuestros pecados y esa manifestación divina, que es la manifestación trinitaria, mostrarnos la familia divina a la que nos vamos a insertar o nos hemos insertado desde el bautismo y abrir los cielos. Pero claro, repito, el pecado no es un simple problema moral, un problema de actos malos. Esos son las consecuencias del pecado. En medicina se diría los síntomas y los signos del pecado. La enfermedad es que yo rechazo a Dios. Lo rechazo como Herodes. No quiero que Él reine. Yo quiero reinar y a lo más darle un espacito pequeño. Esto para ti y con esto suficiente. Y por eso es que uno cree que le da mucho al Señor. Apenas uno hace 2 o 3 cositas, la gente ya se siente que es héroe, que es mártir, ya se siente santo. Y el Señor no quiere 2 o 3 cositas, no quiere algunas horas de nuestro día, algunos días de la semana. Él quiere todo nuestro ser. No hay punto medio, es todo o nada. Y el Señor es tan paciente que una y otra vez, año tras año, espera que nosotros nos demos cuenta. Es como que un alumno en la universidad o en el colegio se matricula en el curso, sale jalado. Siguiente año vuelve a salir jalado. Y nosotros tenemos que preguntarnos cuántos años vamos así. El Señor quiere que abramos los ojos. Y entonces muchas cosas podemos decir del bautismo del Señor. El tiempo es breve, pero es un signo de la humildad de Dios, de ese maravilloso intercambio, que no es solamente quitarnos el pecado, sino darnos nueva vida. Y que el Señor una y otra vez realiza en su iglesia, que es su cuerpo. Pidamos pues que el Señor nos abra los ojos, nos abra los oídos, nos suelte la lengua, para que tomemos la decisión más importante de nuestra vida, hacer la voluntad de Dios y ninguna otra, que nos quite los miedos y que nos de la libertad de los hijos de Dios. Que así sea.